Job es el personaje principal del relato. ¿Qué sabemos sobre Job? Sobre Job solamente tenemos las siguientes cosas: el nombre, el domicilio, porque dice en el versículo 1: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. También tenemos descripciones sobre su situación económica, su situación espiritual y su situación espiritual, moral y espiritual. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que era hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios, se mantenía apartado del mal, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, en fin. Eso es lo único que tenemos de él como individuo. ¿Sí? El nombre de Job proviene de una palabra hebrea que es Iyou. Iyou significa llorón o significa perseguido. Eso significa el nombre de Job. Ese nombre, hermanos, pues puede sonar un poco fuerte o raro para nosotros hoy, pero tiene mucho que ver con el libro. De hecho, que él se llame llorón no se refiere a que sea una persona llena de quejas, sino que es una persona que está llena de lamentación y que gime clamando. Eso significa llorón. Y yo no es algo negativo, pensemos un niño caprichoso, algo así. También el nombre significa perseguido, ¿sí? Perseguido se refiere a que es una persona que era objeto de odio por alguien y que él tenía que escapar. Entonces, si vemos, el nombre tiene mucho que ver con el personaje, encaja perfectamente, y la Biblia hace mucho ese juego de palabras que con el significado del nombre, como lo vimos, ustedes se acuerdan de Génesis 49, el significado del nombre tiene mucho que ver con la vida de la persona. No siempre, ¿no? Pero pues algunas veces. Y Job es un caso de que a veces sucede. Si quisiéramos ir un poquito más allá acerca de la identidad de Job, podríamos ir, eso sí, sin un 100% de certeza, pero podríamos identificar a Job en Génesis 36-33. Hay una postura que dice que Job era rey, era un rey edomita, y se le identifica con este hombre. Génesis 36-33 dice que en lugar de Bela reinó Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Ese Jobab viene de la misma raíz hebrea que la palabra Iyou, el mismo Job, solo que le agrega la partícula ab. Es como si se llamara Iyobab. Entonces hay personas que piensan que este Iyobab que está ahí en Génesis 36, ese rey, es Job. Y es muy interesante, ¿cierto que sí? Porque en Job 31-37, además de otros detalles que pues más adelante vamos a mirar, Job 31-37 dice que si Job tuviera la oportunidad de llamar a juicio a Dios, él se acercaría a Dios como si fuera un príncipe delante de él. Entonces es muy interesante porque él está diciendo que se va a acercar a Dios como si fuera un noble, un rey de la tierra. Además que hay otros detalles en otros pasajes que dicen que era una persona bastante importante en Uz. Entonces podríamos pensar, hermanos, así, que Job era el rey Jobab, pero no hay seguridad sobre eso, así que pues solamente queda como una teoría y no como una doctrina. Bueno, ahora en Job 1:1 nos habla de Uz. Si queremos averiguar o profundizar un poquito más sobre Job, y dice que vivía en Uz, ¿dónde queda Uz? Hay tres posibilidades. Primera, vamos a Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, tú que habitas en tierra de Uz. Eso confirmaría lo que ya hablamos la semana pasada en la predicación número 1, que decíamos que Job era edomita, y según Lamentaciones 4:21, Uz era una ciudad de Edom. Bueno,
Entonces, hermanos, había un hombre llamado Job y Job que vivía en Uz, que Uz quedaba en tierra de Edom. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad está en Jeremías 25:20. El conjunto de naciones, los reyes de tierra de Uz y de los reyes de tierra filistea. Bueno, Jeremías allí en el capítulo 25 está hablando de las naciones paganas que quedaban cerca de Israel. En ese sentido podríamos pensar que si Uz no es una ciudad de Edom, Uz era una ciudad que quedaba en Canaán, en la tierra de Basán, antes de que los israelitas conquistaran Canaán. Tercera posibilidad. Vamos a Génesis 22:21, que el hermano de Abraham tuvo un hijo que se llamaba Uz. O sea, la tercera posibilidad puede ser que Job vivía en una de las ciudades fundadas por un sobrino de Abraham. Esa es la tercera posibilidad. Porque Uz era el sobrino de Abraham. Entonces, hermanos, hay tres posibilidades con fundamentos bíblicos, las tres muy interesantes, pero nosotros nos inclinamos, como ya lo vimos la semana pasada, teniendo en cuenta su escritor y que hay más cantidad de detalles a favor de esto, nos inclinamos a pensar que Job era de Edom. Bueno, entonces de las tres nos quedamos en que Job era edomita. Uz quedaba en Edom. Job, como ya lo dijimos, no era israelita. Eso es muy interesante, porque estamos, hermanos, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento donde el pueblo escogido es Israel. En el Antiguo Testamento donde los únicos que tenían acceso a la adoración a Yahvé eran los israelitas. Pues vea que no es exclusivo de ellos, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Hay muchos casos, hermanos, de gentiles que adoraban a Dios. Melquisedec, Job, Ruth, Naamán, el que sanó a Eliseo. Y podríamos seguir dando una lista larga de que no solamente los israelitas, hermanos, adoraban a Dios. Eso sí, si había un gentil que quería convertirse al Dios de Israel, debía convertirse en israelita. Y espiritualmente se convertía en israelita, como Jael, como Caleb, como Jobab, como Jetro. Esto es un golpe muy fuerte contra los judíos nacionalistas, contra aquellos dispensacionales, aquellas personas que ven en Israel como un ídolo, como el reloj profético o como un punto de referencia para seguir. Personas enceguecidas por un nacionalismo religioso, por un exclusivismo israelita, o sea, si está fuera de Israel no la aceptamos. Pues Job es un golpe muy fuerte contra las personas que así piensan. Porque Job no era israelita. Pero hermanos, si hemos dicho que Job era edomita, quiere decir que Job entonces era descendiente de Abraham. Porque Edom, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Eso quiere decir que Job, aunque no era israelita, sí estaba en el pacto de Abraham, dentro del pacto de Abraham. Hermanos, eso es importante porque aunque él no era israelita, Dios, al ser un Dios de pacto, todas las personas que a él se convierten tienen que estar dentro del pacto. Entonces, si Job es edomita, lo más seguro es que
estuviera dentro de ese pacto. Y si de pronto no lo estaba, hermanos, de forma física, porque ustedes y yo sabemos que los edomitas apostataron, se alejaron de los caminos de piedad desde el comienzo. Sí había una fe genuina y salvadora en la vida de Job, aun si él no estaba circuncidado. Porque la Escritura dice que era un hombre intachable, tenía temor de Dios, hasta Dios lo elogió delante de Satanás, ¿se acuerdan? Y si no tenemos detalles como para decir que Job era circuncidado, eso quiere decir, hermanos, que esta persona estaba dentro del pacto, ni siquiera por la circuncisión, sino por la fe, porque lo que salva es la fe y no las obras de la ley. Sería como decir que las personas que son bautizadas son salvadas porque son bautizadas, y entonces los que no son bautizados y mueren sin bautizarse se van para el infierno. Hermanos, pasaría lo mismo que Job. No tienen la señal del pacto, pero si tuvieron la fe salvadora, son salvos. Hay mucho que hablar sobre eso, pero no vamos a hablar de eso esta mañana. Bueno, ¿qué más información tenemos sobre Job? Vamos a las Escrituras, a Ezequiel capítulo 14. Verso 14 dice: si estuvieran en medio de la tierra estos tres hombres, y menciona Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová. Impresionante, hermanos. Aquí Ezequiel está diciendo nada hará que yo me retracte de destruir a Jerusalén. Me harté de estas personas, las voy a destruir. Es más, aunque se pararan en la ciudad, y los menciona Noé, Daniel y Job, solo a los tres los salvaría, nadie más. Y hermanos, impresionante. ¿Eso qué nos enseña? Que Job era una persona real. No es un cuento, hermanos, de un hombre fulano que nunca existió, le pasó algo que nunca pasó. Job fue un ser real y la Escritura así lo demuestra. Ezequiel lo está diciendo. Ezequiel está hablando de alguien que existió. O sea, independientemente, hermanos, porque la verdad no tenemos al 100% quién fue Job, dónde vivió, de quién era hijo, no tenemos esa información. Lo que hemos dicho son hipótesis con fundamento. Nos inclinamos a algunas posturas, sí, nos quedamos ahí, pero tampoco vamos a decir que así son las cosas, porque no hay algo que nos diga que de dónde era, que quién era, hijo de quién escribió Job, todo eso que ya hablamos la semana pasada. Pero independientemente de la situación geográfica o el tiempo en que vivió, Job fue una persona histórica, real. Es más, hermanos, esto es muy interesante, y es que en toda la Biblia, Job es el único que se le describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es más, se le compara con Noé. Hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan que Job hablaba del diluvio? Job hablaba de las pirámides. Job vivía después del tiempo de Babel, ¿se acuerdan que decíamos eso? Esto sería otro argumento a favor de eso, porque menciona a Job después de Noé. ¿Sí? En Génesis 6:9 dice que Noé era justo y recto, era como, vamos a leerlo textualmente, Génesis 6:9 dice: Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó con Dios. Esas descripciones son muy particulares. La única persona que la había tenido era Noé, y ahora se le dan a Job. Es más, con Job se dan más detalles, hermanos, íntimos, como por ejemplo
temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, se le pone a comparación con Noé. Compara a Job con Noé y también compara a Job con Daniel. O sea, hermanos, definitivamente Job sí existió. Lo que pasó en Job, desde lo que las escenas del cielo como las escenas de la tierra, fueron reales. A Santiago 5:11. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin que el Señor le dio, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, así como Ezequiel dijo que Job era real, Santiago está diciendo Job fue real, y miren lo que Dios como lo recompensó. O sea, definitivamente es un hombre real. ¿Y cómo lo describen? En el libro de Job se le dice esas 4 virtudes, ¿cierto? En el libro de Ezequiel dice, por la justicia de ellos. Y en Santiago se dice, la paciencia de Job. Justicia, integridad, paciencia, perseverancia, son virtudes que los hijos de Dios han tenido siempre, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Porque Job, aunque no era israelita, era parte de Israel espiritual, era hijo de Dios, parte de la iglesia, por la fe, por la sola fe. Bueno, hasta ahí, hermanos, dejamos de hablar de Job. Ahora hablemos sobre Elifaz. Elifaz significa Dios es mi oro fino. Dios es mi oro fino. De los amigos de Job, Elifaz es el primero en ser mencionado. Lo más seguro, hermanos, de acuerdo al contexto del libro, es porque Elifaz era el más anciano de todos. Era el más mayor de los 4 amigos de Job. Pues 3 más Eliú. Y ustedes saben que en el Medio Oriente antiguo las personas mayores tenían una preeminencia en sus intervenciones, hermanos. Si un anciano se paraba a decir algo, todo el mundo se callaba. Dice Job, la gente se ponía la mano en la boca para callarse, escucharse, hacían venias. O sea, los ancianos tenían una honra tremenda porque ellos eran los líderes de los clanes. Además, recordemos que estamos dentro del periodo patriarcal. Más aún, los ancianos eran personas vistas como los dueños de la sabiduría, de la experiencia y de la verdad. Por eso es que aparecen los 4, o sea, los 3 amigos más Job, conversando entre ellos, y al final aparece el otro. Pero bueno, después hablaré de ello. ¿Quién era Elifaz? Miremos entonces Job, capítulo 2, 11. Dice: cuando los 3 amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Bueno, esa era la idea, ¿no? Sus nombres eran Elifaz el temanita. Hermanos, esa es la descripción que se le da a Elifaz. Job de Uz, Elifaz de Temán. Anoten esas citas bíblicas para no ir a ellas. Génesis 36, 9 y 13. Jeremías 49, 7 y 20. Ezequiel 25, 13. Amós 1, 12. Abdías 1, 9. En esos pasajes, hermanos, una vez más se confirma que Temán es una ciudad de Edom, que quedaba al sur de Judá. Hay suficientes pasajes para llegar a la conclusión al 100% que Temán era edomita. Ese Temán, hermanos, allá en Génesis 36 se dice que era uno de los hijos de Saúl.
O sea, un hijo de Esaú fundó Temán, y de Temán vino Elifaz. Temán, en los libros de los profetas, se da a conocer como una ciudad llena de sabios. ¿Cuáles eran las ideas de Elifaz, hermanos? En Job capítulo 4, en Job capítulo 22, según Elifaz, un inocente nunca sufriría. ¿Sí? O sea, si un inocente llegara a sufrir, sería algo temporal. Pero la regla es, según Elifaz, un inocente nunca va a sufrir. Un justo siempre le va bien. ¿Sí? Solamente a los malvados les pasarían las cosas terribles. Según Elifaz, los problemas atacan a todos los seres humanos, pero los necios son destruidos de una forma ejemplarizante. Los necios son destruidos de una forma que no tiene comparación. Eso está en Job 5 y también en Job 15. Elifaz está seguro, hermanos, cuando él hace sus intervenciones, de que él va a ser escuchado, de que lo que él dice es cierto. Él está seguro, hermanos, de que la sabiduría de él es irrefutable. La sabiduría de Elifaz se basa en su propia experiencia. Usted lo puede mirar en Job 4, Job 15. Tratemos de pensar un poquito por Elifaz, hermanos. Es normal porque no había palabra escrita, sola escritura no existía. Entonces era normal que un anciano basara su sabiduría en la experiencia. Pero hoy es muy triste encontrarnos con cristianos que basan su fe en las experiencias. Porque Elifaz, hermanos, está viviendo hace 3.400 años como mínimo. Entonces, que hay una persona después de 3.400 años y haga doctrina con base en sus experiencias, está siendo una persona más ignorante que los ancianos de hace 35 siglos. Y ni siquiera, porque por lo menos tenían reverencia en cuidar lo que decían. Pero hoy no, cualquier experiencia vale para decir sus cosas, hermanos. Para Elifaz, la experiencia es la fuente de la sabiduría, y la experiencia es lo que lo lleva a él a tomar sus propias conclusiones. Las conclusiones de Elifaz son irrefutables, según él. Job 5. Es más, está tan arraigado, hermanos, esta actitud en Elifaz, que él cree que aunque se apela a fantasmas o a visiones, le van a creer. Eso está en Job 4. En Job 4 él está argumentando, y en su argumentación dice que vio un fantasma y que tuvo una visión nocturna. Menos mal, hermano, nosotros somos respetuosos del estilo literario, ¿no? Porque si lo tomáramos literal, caeríamos en el error de los neopentecostales, que ahora los espíritus les hablan y les hablan espíritus y ven visiones todos los días, hermanos. Pues Elifaz emplea sus propias conclusiones, aún si tenga que usar fantasmas para lo que dice. Eso es bastante interesante. Él creía que era irrefutable y que su opinión no sería despreciada aunque hiciera eso. También Elifaz expone la culpabilidad humana universal. Es algo muy interesante. Algo que los amigos y Job y Dios todos tienen en común en el libro de Job es: el ser humano es un ser culpable, malo, corrupto. En ningún momento se dice que el ser humano es bueno, que tiene libre albedrío, que bueno, esas cosas que hoy hablan, hermanos, los humanistas. En el libro de Job, todos, incluyendo Elifaz, en Job capítulo 15, habla mucho de la culpabilidad humana, que nadie puede ser inocente delante de Dios. Y en el capítulo 15 de Job, él empieza a acusar indirectamente a Job. Indirectamente. O sea, empieza a decir muchas cosas, pero con sátiras para Job.
Ya en el capítulo 22 de Job, ya empieza eso a censurarlo directamente. ¿Cuál es la idea de Elifaz? La idea de Elifaz es: usted está sufriendo porque tiene un pecado secreto. Y en Job capítulo 22, Elifaz trata de adivinarle cuál fue el pecado. Y le menciona y le dice, usted hizo esto, o hizo esto, usted robó una viuda, usted robó tierras, usted engañó al pobre, y empieza a nombrar, hermanos, a adivinar qué fue lo que le causó eso a Job. Así que en el capítulo 22, que es la última intervención de Elifaz, cuando termina sus censuras directas contra Job, le dice: arrepiéntete y ora, porque si te está pasando eso es porque estás en pecado. Si te arrepientes, Dios te restaurará, Dios te limpiará. Esa es como la idea, hermanos, de Elifaz. Vamos a Job 42, 7 y 3. En ese pasaje dice el Señor: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le habló a Elifaz, el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado palabras rectas de mí, como sí lo hizo mi siervo Job. Hermanos, esto nos muestra que Elifaz era el representante de los amigos, era el mayor, era el líder de ellos, y por eso cuando Dios se refiere a los amigos, le habla solamente a Elifaz para que le diga a ellos que pídanle a Job que haga expiación por ustedes, porque pecaron contra mí como hablaron. Cuando Job ore por ustedes, yo los perdono. Hablemos de Bildad. Job 2, versículo 11, dice que Bildad es el segundo de los amigos de Job, y dice que era sujita. Solamente tenemos que Bildad era sujita, y nos encontramos con Bildad interviniendo en sus discursos 3 veces. Es muy difícil de identificar qué significa sujita, pero hay una teoría que es como la única que tendría un sustento bíblico en Génesis 25:2. Resulta que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Súa. Entonces es la única como asociación que puede haber por la similitud que hay entre el nombre Sujita con el nombre de Súa, el hijo de Abraham. Entonces Sujita es el gentilicio de los hijos de Súa, o por lo menos Bildad viviría en la ciudad que fundó Súa. Cuando leemos cuando él interviene, Bildad, nos damos cuenta que la argumentación de él es muy conservadora. Nos hablaba mucho de sí mismo. Él hablaba mucho de sus experiencias, de sus propias ideas, que sus propias conclusiones eran infalibles casi. Pues Bildad no tenía esa forma de ser. Cuando Bildad hablaba, él prefería hablar de las experiencias, pero no de él, sino de los que eran más ancianos que él. Entonces cuando él hablaba con Job, decía: ¿acaso tú eres el más viejo entre nosotros? Consultemos a nuestros mayores, porque hay gente mayor que nosotros. Preguntémosles a ellos y verás que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Esa forma de argumentar de Bildad. Lo que podemos decir es que en Job 18, del 5 al 21, la argumentación de Bildad se resume en lo siguiente: el sufrimiento es la retribución justa y proporcional a la maldad de los impíos. O sea, cuando un impío comete muchos errores, va a venir un sufrimiento del mismo tamaño de sus errores. Y eso es justo. Esa es la teoría de Bildad. Entonces, si Job quedó en la ruina total, es porque Job fue grandemente pecador. ¿Sí? En Job 8, Bildad dice que Dios es siempre justo. Y como Dios es justo, nunca permitiría que un inocente fuera afligido como le estaba pasando a Job. Esa es la teoría también que tiene Bildad. Es el primero en decirle, en exhortar a Job a que se convierta, a que se arrepienta. Elifaz también lo hizo, pero Bildad fue más directo. Bildad le dice: si tú te conviertes, Él te restaurará y hará que seas mejor que antes. Eso es, hermanos, en resumidas cuentas, la identidad de Bildad. Hablemos de Zofar. Allí en Job 2,
versículo 11, nos lo mencionan como el número 3. Y dice que es Naamatita. No tenemos más información aparte de los discursos. Con Sofar aparecen 2 discursos, pero pues algunas versiones, como nuestra postura dice también más adelante cuando estemos en esos capítulos, él participó 3 veces en el discurso, sino que no aparece registrado textualmente, pero sí aparece registrado textualmente 2 veces hablando en el discurso Sofar. ¿Cómo es la forma de argumentación de Sofar? Bueno, Elifaz es resabiado. Bildad quiere tener su propio concepto de justicia. Pero Sofar es más bien como un teólogo. La forma como él habla es como más dogmática. Es más culta en lo que a Dios se refiere. El discurso de él es más teológico que el de los demás. El problema de Sofar es algo que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a evitar. Podemos saber mucho acerca de Dios, saber teología, saber doctrina, y eso es una gran bendición. De hecho, es una gran necesidad y un deber de todos. Pero Sofar no fue capaz de aplicar todos sus conocimientos al caso de Job. A eso es lo que nosotros tenemos que evitar, hermanos. Lo que nosotros sabemos de Dios tenemos que aprender a aterrizarlo a la vida de las personas, para que no se quede en un montón de ideas teóricas. Sofar no fue capaz de aplicar la teología sana que él tenía al caso de Job. El nombre de Sofar significa gorjeador. Gorjeador, o sea, que cuenta el cántico de un pajarito. Eso es lo que quiere decir Sofar, el nombre de él. Naamatita, hermanos, no es posible saber qué significa, de dónde proviene, es hijo de quién, no se sabe, porque no hay una palabra similar a la palabra Naamat, no hay. Hay otra palabra que es similar, pero tiene una sílaba que no está, entonces no se descarta, entonces no es posible saber, es difícil de identificarlo. Sofar interviene en Job 11, y allí en Job 11, Sofar le sigue la idea a Bildad, y es: tienes que arrepentirte de los pecados. Tuviste que haber hecho algo para que estés pasando por esta situación. Por lo tanto, revisa tu vida, examínate, busca cuál fue ese pecado. ¿Cuál fue? Cuando lo encuentres, arrepiéntete. Eso es lo que Sofar hablaba, ¿sí? Es más, Sofar fue un poquito más atrevido. En el versículo 6, en el 11:6, dice que Sofar le está diciendo a Job: tú fuiste castigado, y el castigo que estás recibiendo es menos de lo que tú mereces. O sea, le está diciendo antes que Dios está tratando con bondad, porque tu pecado significa que debías ser castigado más. Agradece a Dios que te tiene con vida. Sofar fue un poco más, hermanos, al extremo. Después de que Sofar interviene, por eso es que Job también se enciende más y se pone más acalorada la discusión. Que Sofar, hermanos, en vez de calmar, de consolar, lo que hizo fue encender más la discusión. Bien, hablemos de Eliú. Eliú es un personaje misterioso, o sea, aparece en el capítulo 32 de Job, o 32, versículo 4. Dice que él había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él, pero viendo que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, Eliú se puso airado. Así que respondió, dice que era hijo de Baraquel,
busita. Eso es lo que tenemos. Este hombre, hermanos, parece que no se mencionó en Job capítulo 2 porque era el más joven. Se da a entender de que la edad que tenía no ameritaba mencionarlo al lado de los ancianos. Por eso él se mantiene en silencio. Él interviene al final porque cuando los amigos de Job ven que no lo pueden convencer y que siempre tiene una respuesta para todo, ellos se quedan callados y todos se quedan callados, ya no hablan más. Entonces Eliú, hermanos, explota en ira y dice: pero ¿por qué no le responde más si Job está diciendo mentiras? Y empieza, hermano, a hacer un discurso que parece más bien un monólogo, porque es el más largo de todos. Eliú significa Él es Dios. Él es Dios, no Eliú, sino Él. La partícula Él significa Dios en hebreo. Él es Dios, Eliú, Él es Dios. Elifaz fue muy atrevido, hermanos. ¿Se acuerdan que él trataba de adivinarle el pecado a Job? Bildad dijo que se arrepintiera. Zofar dice que antes que vive, que antes que no le fue peor. Pues, hermanos, Eliú fue más atrevido. Eliú fue muy intrépido, hermanos, y ya le decía las cosas de frente a Job. Le decía: es que tú, Job, tú tal cosa, tú tal cosa. ¿Sí? Y Eliú hizo algo, hermanos, que es también muy curioso, que nosotros debemos aprender a evitar. Eliú trató como de autoproclamarse el abogado de Dios, como tratar de defender a Dios de Job. O sea, dice: es que lo que Job está hablando no es cierto y está haciendo en contra de Dios. Entonces aquí estoy para defender a Dios. Y empieza, hermanos, a hablar de una forma apasionada para defender a Dios. Hermano, nuestro Dios no necesita defensa de nosotros. Los únicos dioses que necesitan defensa son los dioses falsos, como por ejemplo Alá, que necesita a sus terroristas musulmanes para hacer daño. Por ejemplo Buda, que necesita a sus monjes extremistas para hacer daño también. Por ejemplo las estatuas romanas, que necesitan los gritos de su gente supersticiosa para que los defiendan. Nuestro Dios no necesita defensa, hermano. Él mismo con su espada ha destruido naciones y no necesita la intervención de nosotros para defenderse a sí mismo. Entonces, nosotros lo leíamos ayer en el ayuno congregacional, en el Salmo 69, los denuestos contra ti cayeron sobre mí. Nosotros sentimos que cuando hablan de Dios tenemos que defender. Pero cuando nosotros argumentamos, no estamos defendiendo a Dios como tal, como lo hizo Eliú. Nosotros estamos luchando por la verdad. Es diferente. En cambio, lo que ya era defender a Dios, nosotros es proteger la verdad del Evangelio. Bien. Bueno, ya que hemos hablado así a grosso modo de cada uno de los personajes del libro, hablemos de Dios. ¿Cómo es presentado el Señor nuestro Dios en el libro de Job? Bueno, en Job 15, en Job 31, en Job 32, el principal atributo que se le da al Señor Dios, a Elohim, es que Él es el creador del universo. Recuerden que en el libro de Job ninguno conoce a Dios por su nombre, por eso se refieren a Él como Elohim y se refieren a Él como el Shaddai, porque no lo conocen por el nombre. Él no se revelaba a ellos por el nombre. Entonces, el primer atributo es ese: Dios es el creador del universo. Así está en Job. Miremos uno de esos versículos, Job 15, 7. Le dice Elifaz a Job: ¿acaso tú naciste antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿O la sabiduría está limitada a ti? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? O sea, da a entender de que el ser humano fue creado por Dios, ¿sí?
y fue creado después que los collados. Eso se confirma en el libro de Génesis. Primero fueron los collados y después fue Adán. Dios es el creador del universo, incluyendo al ser humano. También Dios es presentado en Job 26, 27 y 32 como el sustentador de la vida. Job 26, 27 y 32. Miremos uno de esos versículos. Miremos Job 27, 3. Aquí habla Job y dice: que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, no hablaré iniquidad. Eso lo leíamos la semana pasada. ¿Qué está diciendo Job ahí? Que si yo todavía estoy vivo y que él y también todos los seres humanos viven y subsisten, es porque el hálito de Dios, o sea, el aliento de vida, está en las narices de los seres humanos. En otras palabras, si Dios decide retirar su aliento, su espíritu de vida de los seres humanos, morirían, igual que en los animales. O sea, Dios es el sustentador de la vida. Si vivimos es porque Él mantiene su espíritu en la creación. Bien, como decíamos también, uno de los atributos de Dios más importantes en el libro de Job es el de la soberanía. Es más, Dios es presentado como el soberano todopoderoso y majestuoso en el libro de Job. Job 25, Job 31, hay ejemplos de eso. Es soberano porque Él realiza obras que no tienen cuestionamientos. Y si las personas no entienden, Él no le va a explicar a nadie, sino que Él hace como decide hacer. Es todopoderoso porque es capaz de dominar la creación entera con una sola decisión, con una sola palabra. Dios también es presentado como Dios único. O sea, hermanos, vemos que en el libro de Job ellos creían en un solo Dios, el Dios verdadero. No eran paganos, que tuvieran una especie de politeísmo, que habría un Dios para todas las cosas. No, ellos creían en un solo Dios que tenía el sustento de todas las cosas. Este Dios, hermanos, es el Dios del judaísmo y del cristianismo, es el Dios de nosotros, el Dios de la iglesia. También, hermanos, Dios es digno de admiración. Las cosas que hace son sorprendentes, son impresionantes. Está en Job 31, Job 25. También Dios es digno de temor reverencial. Un temor reverencial se refiere, haga de cuenta, hermanos, en este tiempo cuando los ancianos intervenían, era algo que todos tenían que callarse la boca. Es más, en Job dice que se tapaban la boca cuando un anciano hablaba, hasta se ponían de pie, hacían venias. Pues, hermanos, cuando dice que Dios es digno de temor reverencial, se refiere a que Él es digno de esto y más respeto aún. Está en Job 15 y Job 25. Otra de las cosas que se habla en el libro de Job, que es muy importante, lo mirábamos la semana pasada, es que Dios es sabio. Y como es el único sabio, es el único que puede dar la sabiduría. Eso está en Job 28. Entonces, la escritura allí dice, la sabiduría no está en la muerte, la sabiduría no está en el mar, la sabiduría no está debajo de la tierra, la sabiduría ¿dónde está? No sabemos. Entonces el Señor dice, tengan temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Dios es el único que es sabio, porque con sabiduría creó todas las cosas. Por lo tanto, es el único que puede dar la sabiduría a quienes se la piden. De hecho, Santiago habla de eso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Esos son los atributos, hermanos, que presenta el libro de Job sobre Dios. Hay más. Uno que es muy importante es el hecho de que este Dios, a pesar de ser tan admirable, tan único, sorprendente, sabio y todopoderoso,
Es un Dios que es personal. Es un Dios que es misericordioso. Es un Dios al que las personas miserables, gusanos, hijos de mujer, como es el libro de Job, habitantes de casas de lobo, pueden llegar a acercarse a Él y Él recibirlos. Eso está en Job 27 y Job 30, 20. Aquí vemos que aunque es un Dios tan altísimo, es un Dios que está cercano. Job dice: clamo a ti, pero no me escuchas. Me presento, pero no me atiendes. Aquí vemos una idea implícita: la oración. La idea implícita de un Dios al cual no está ocupado. Un Dios el cual no está tan lejos que la voz no llega hasta donde Él. Es un Dios que Él puede acercarse en cualquier momento y clamar. Es más, Él se siente tan aterrorizado porque siente que no hay respuesta. Y si habla de esa manera es porque en su vida ya había recibido respuesta. Por eso siente angustia, porque en este tiempo no la está recibiendo. Hermanos, y como este Dios es misericordioso, también es Dios protector. Él protege a los que Él siente agrado, a los justos Él los guarda. Job 29, versículo 2, dice: ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Aquí Job está suspirando de nostalgia y dice: es que yo antes Él me protegía. ¿Qué idea está implícita? Que Dios protege y guarda a los justos. Versículo 5 dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos me rodeaban. O sea, este Dios es cercano y le hacía compañía, hermanos, a Job. Es un Dios personal. Hay más atributos acerca del Señor nuestro Dios. Dice en Job 31:6: Dios es juez justo. O sea, el que toma las decisiones sobre los hechos de la historia, sobre las razones verdaderas del corazón o los veredictos judiciales. Él es el juez justo. También se le describe al Señor como Dios bondadoso, inescrutable y Dios incuestionable en sus decisiones. Por ejemplo, Job 26:14 dice: estas cosas, o sea, todo lo que venimos hablando hasta aquí, estas cosas no son más que los bordes de sus caminos. Apenas el leve susurro hemos oído de Él, y el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? O sea, Dios es tan infinito, tan inescrutable, o sea, que no se puede medir, que lo que nosotros sabemos de Él es tan solamente el borde de sus caminos, es tan solamente un susurro. Pues hermanos, para los amigos de Job y para Job, ellos sabían un susurro. Nosotros de pronto sabemos un poquito más que ellos, porque ya tenemos la revelación completa. Pero de todos modos sigue siendo un borde, hermanos. Hay tantísimo por conocer y nos moriremos sin aprenderlo todo de Él. Pero a pesar de eso, a pesar de que es un Dios inalcanzable en las propias capacidades del ser humano, un Dios que no se puede entender de forma individual, lo que se alcance a entender de Él cambia las vidas del ser humano, porque es un Dios cercano al ser humano. Sus palabras son llenas de bondad. Job 8, Job 15. O sea,
Decía Isaías, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Sí? Son del cielo a la tierra. Para poder entenderlos, hermanos, es imposible. Bueno, a pesar de eso, no hay una postura gnóstica, como dicen algunas sectas o algunas personas liberales, escépticas o agnósticas, que dicen que como Dios es inalcanzable, nadie nunca podrá conocerlo. Y como nadie nunca podrá conocerlo, pues vivamos y comamos y vivamos, que mañana moriremos. No, este Dios no es así. Porque aunque no podamos llegar a comprenderlo enteramente o a entender su voluntad, es un Dios que puede ser conocido por el hombre. Es más, Él mismo se da a conocer al hombre. Y eso es una de las ideas núcleo en el libro de Job. Un Dios está pendiente de los suyos y va y los visita, tanto que en el final del libro Él viene en persona y empiezan a hablar ahí con ellos, hermanos. Sus caminos y su poder pueden llegar a ser conocidos por el ser humano. Y cuando el ser humano ha conocido a este Dios, sea por mucho, sea por poco, ese ser humano puede enseñar eso que ha aprendido. Eso es lo que enseña el libro de Job. Miremoslo, por ejemplo, en Job 27:11. Aquí habla Job y les dice a ellos: yo les instruiré acerca del poder de Dios. No esconderé lo que se refiere a lo omnipotente. O sea, Dios está diciendo: lo poco que yo sé de Él, el poco poder que yo he visto y he experimentado, eso es lo que yo hablo. ¿Sí? Entonces es un Dios que se da a conocer, que nos comunica, que se comunica con nosotros, y que cuando nosotros tenemos un conocimiento de Él, podemos enseñarlo a nuestros semejantes. Otro de los atributos de Dios que aparece en el libro de Job, hermanos, es la doctrina de la independencia. De la independencia de Dios. Es decir, esto tumba el humanismo, tumba ese panteísmo que hoy día se habla. Dios es independiente de la creación porque es supremo a ella. Yo les decía hace un tiempo que una vez un hombre me escribió, me decía: Dios nos necesita. Él nos necesita porque somos sus hijos. Ahí vemos panteísmo, universalismo, un montón de herejías en sola esa frase. Él nos necesita porque yo tengo un hijo y yo necesito a mi hijo. Así como Él es padre, Él también nos necesita a nosotros. Falacia de asociación. O sea, Él y Dios son iguales. Él necesita al hijo, entonces Dios también. Yo le escribí, no. Y le escribí un versículo de Job, que es este. Vamos a Job 22, del 2 al 3. ¿Podrá el hombre ser de provecho a Dios? Si acaso solo para sí mismo es provechoso un hombre sabio. ¿Le satisface al omnipotente que tú seas justo? ¿Le aprovecha algo que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso por tu piedad te castiga o entra a juicio contigo? Lo que Job está diciendo es: si tú eres justo, a Dios ni le quita ni le pone. Si tú eres pecador, a Dios ni le quita ni le pone. Lo que tú decidas será las consecuencias que recibirás. Pero a Dios eso no le va a servir para nada. Porque Dios es independiente de la creación. Él no nos necesita a nosotros. Si Él decide dejar de sustentar la vida y que todo esto vuelva a la nada, al vacío, así es, y Él sigue siendo Dios eterno. Él habita fuera de la creación, Él no depende de ella. Él no es la creación, como el paganismo enseña, hablando de Madre Tierra y ese montón de cosas, hermanos, paganas. Él no es la creación.
Él sustenta la creación y no depende de ella. La creación sí depende de Él, pero Él de la creación no, hermanos. Si así fuera, no sería omnipotente, le escribió a ese hombre. Si Dios lo necesita a usted, entonces ese no es Dios. Si Dios lo necesita a usted, su Dios es falso y no existe, punto. Dios es todopoderoso, independiente, es santo y no lo necesita usted. Y además, no todos son hijos de Dios, usted no es hijo de Dios, arrepiéntase, punto. Hermanos, las criaturas no le aprovechan a Dios en nada. Si ni siquiera un justo que sea sabio le aprovecha. A uno sí le aprovecha, hermanos. Si usted no quiere ser justo, será impío. Si usted no quiere ser sabio, será un insensato. Pero el beneficiado somos nosotros. Pero Él no. Él no se vuelve más poderoso porque tenga muchos hijos. Ni tampoco deja de ser Dios porque todos apostaten. Sí, miremos por ejemplo el versículo 12. Dice: ¿no está Dios en lo alto de los cielos? Aquí vemos también otra idea, hermanos, que Dios habita en lo alto. Lo mirábamos en Santiago, que dice que la sabiduría que viene de lo alto. ¿Sí? Dice: mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. ¿Qué está diciendo ahí? Miremos las estrellas, hermanos. ¿Se sabe que están cerquita? Hermanos, están muy altas. Pero Dios mira por encima de ellas. ¿Sí ven la idea que aparece implícita ahí? Es independiente Dios de la creación. Para nosotros las estrellas, hermanos, es algo que nos aplasta, nos deja perturbados, impresionados. Pero para Dios Él ve las estrellas desde hacia abajo. Esos son los atributos de Dios, hermanos. Aunque, vamos a mirar más adelante, aunque Job y sus amigos no tenían las escrituras, todo este conocimiento que ellos tienen, hermanos, nos deja ver que la fe salvadora siempre ha estado. Nadie que no tenga la fe salvadora puede creer todas estas cosas. La fe salvadora ha estado. La iglesia siempre ha estado y ellos hacen parte de la iglesia por esta fe que tienen. Esos conocimientos tan sanos, tan puros que tienen de Dios. ¿Todo eso es cierto o no? Hermanos, todo es cierto. Como les decía, cada uno tenía una teoría de lo que estaba pasando, pero los argumentos que decían de Dios eran correctos, como los hemos leído en esta mañana. Oremos.